Buenos días, bendiciones. Qué gusto saludarles a esta hora de este hermoso día. Doy gracias a Dios por este tiempo tan particular y por usted que ha tenido a bien hacer parte de esta transmisión. Hoy quiero invitarles a que hagamos la lectura. Está en el libro de Génesis, capítulo 13. Génesis, capítulo 13. Y vamos a estar leyendo los primeros 6 versículos de Génesis capítulo 13. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Abraham y Lot se separan. Así está el encabezado de este capítulo. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por su jornada desde el Neguev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Hasta ahí esta lectura del día de hoy. Quiero saludar en esta mañana también a Sonia Niño, a Viviana Pineda. Vivianita, buenos días. Buenos días, mi pastor, bendiciones. Me alegra saludarla. Amén. Muchas gracias. Me gustaría, Vivianita, si es tan amable, que hiciera una oración para este tiempo de oración escritural, para que la palabra llegue a los corazones, para que la palabra halle cabida y para que transforme la vida de los oyentes. Estamos también en directo por Facebook Live para que los oyentes y las personas que se unan a esta transmisión puedan comprender este mensaje de vida. Vivianita, le cedo la palabra. Buenos días, bendiciones para todos. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios, que sea Él quien nos direccione, nos dirija. Y bueno, cerremos nuestros ojos, pongámonos en reverencia, amado Dios, que estás en el cielo. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo, Señor, que nos permites vivir, Señor, empezando nuestro día, Señor, buscando tu presencia, Señor, buscando, Señor, una palabra de parte tuya, Señor, que toque nuestros corazones, Señor, de que nos dé un día diferente, Señor. Por eso en esta hora, Señor, nos levantamos, Señor, confiando, Señor, de que tú eres nuestro Padre, de que tú eres nuestro Rey, Señor, de que tú estás con nosotros, Señor, de que tú eres quien guarda y cuida a nuestra familia, Señor. Padre, este tiempo, Señor, de oración, de buscarte, Señor. Pon en cada persona, Señor, que está conectada, Señor, una palabra especial, Señor, una palabra, Señor, que hoy toque sus vidas, Señor, una palabra, Señor, que los saque del lugar en el que se encuentran, Señor. Sácale, Señor, con esta palabra que mi pastor en esta mañana, Señor, nos va a regalar, Señor. Por eso ahora, Señor, declaramos y decretamos, Señor, que cada persona que se conecte a esta oración en el día de hoy, Señor, tendrá una respuesta sobrenatural de lo que está buscando, de lo que está esperando, una respuesta de parte tuya, Señor, que ya lleva tiempo esperando, Señor. Yo declaro que hoy la tendrá, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Amén, Vivianita. Mil gracias, muy amable. Bien, mis amados, esta palabra tiene una trascendencia bastante grande porque se va a hablar del primer error prácticamente de Abraham, su primera falta y cómo la corrigió. Quisiera pues también hacerle esta pregunta a nuestra amada pastora Sandra Casallas, que está ahí con nosotros.
¿Qué piensa acerca de los errores que cometemos? Porque ¿cuál fue el error de Abraham? Que tan pronto hubo hambre en la tierra, o sea, tan pronto se presentó la primera circunstancia, él descendió a Egipto. Lo dice el capítulo 12, quiero que lo lean, capítulo 12, el versículo 10. Dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque el hambre era grande en la tierra. O sea, aquí no se ve a Abraham consultándole a Dios si debo de descender a Egipto. Acordémonos que Egipto es tipo del mundo. En todas las partes de la escritura, perdón, donde se menciona Egipto, se está mencionando el mundo, tipo del mundo, tipo de que empieza a olvidarse de Dios. Y cuando él desciende a Egipto, comienza a mentir. O sea, ya no acude a Dios, porque es que en el mundo lo absorbe tanto que la gente se olvida de Dios. Y este fue el primer error, la primera falta, la falencia, la debilidad de Abraham, haber descendido a Egipto. Y allí mintió diciendo que su esposa era su hermana. Allí él ganó dos cosas que se le volvieron un problema después. En primer lugar, ganó mucho dinero, ¿sí? Un dinero por el trabajo, por las negociaciones, por lo que él hizo intercambios. Y eso después se le volvió un problema. Y segundo, que llevó a una joven llamada Agar, que era egipcia, y después le causó problemas. Entonces, cuando uno va al mundo, se le pega algo, con algo se queda. Entonces, Sandrita, ¿qué piensa acerca de cuando uno comete errores y quiere volver? Si es posible, ¿cuánto tiempo debe uno durar en el error para darse cuenta, o cuánto tiene uno que padecer? Porque las circunstancias o los efectos se sufren. Mi Sandrita. Buenos días, mi pastor. Buenos días a todos. Bendiciones. Buenos días. Amén. Ay, los errores, Dios mío. Todos los cometemos. Somos propensos a, digo yo, somos imanes de errores. Porque, pues, fallamos, humanamente fallamos. Y siempre trae sus consecuencias, ¿no? El problema es quedarse uno en el error y no reconocerlo. Yo creo que lo importante es que nosotros reconozcamos cuando fallamos. Yo digo que Abraham, él podía haber consultado a Dios, o sea, él ya conocía a Dios, pero así somos nosotros, aún conociendo a Dios, nos basamos más en nuestra propia prudencia, como dice la palabra. Y el último recurso que buscamos es a Dios. Lo último que buscamos generalmente es a Dios. Cuando ya estamos en el problema, cuando ya la situación está grande, ahí sí, Señor, ayúdame. Pero recordaba, ¿por qué no vemos el manual de vida que nos entregó el Señor? El problema es ese, que nosotros no vemos ese manual de vida, sino nos basamos en lo que nos digan los demás, o en lo que yo mismo pienso. Yo me hago la ilusión en mi mente de que todo me va a salir bien, y resulta que no, y por el camino nos pasa igualito como Abraham. O sea, vemos que en ese error caemos en otro y caemos en otro, hasta que ya de pronto se nos agranda la situación. Entonces, qué bueno cuando consultamos al Señor. Yo creo que nosotros ya en el nivel que estamos de conocer la palabra y de
y de congregarnos, de aprender, porque hemos aprendido mucho. Yo sé que todos los que estamos en esta sala nos llevamos poco y tenemos amistades, tenemos personas que nos pueden aconsejar en un debido caso. Entonces, debemos buscar ese recurso. Debemos primero decir, bueno, ¿será que esto que voy a hacer agrada a Dios o será la voluntad del Padre? Que a veces uno hace su propia voluntad. Y esa propia voluntad de nosotros nos lleva a cometer más y más errores. Errores con los que tenemos que cargar las consecuencias, indudablemente. O sea, por ejemplo, Abraham, él tuvo que cargar las consecuencias toda su vida de los errores que cometió por no consultar a Dios. Sencillamente, eso es. O sea, no es tan difícil tampoco, pero nosotros lo vemos difícil. No es tan difícil porque Dios siempre nos va a dar respuesta. Él nunca nos va a dejar a nosotros. O sea, la voluntad del Padre no es que nos equivoquemos. La voluntad del Padre, si vemos en la palabra, dice, amado, yo deseo que prosperes en todas las cosas. Dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Pero uno, por su humanidad, busca primero esa tristeza antes de... y es lamentable porque sí, cometemos tantos errores que hasta el día de hoy yo creo que si nos ponemos a mirar y hacer como una remanencia de nuestras vidas, uy, Dios mío, estamos pagando consecuencias por haber cometido esas fallas. Pero sí, Dios nos da la oportunidad de salir de ellas. O sea, Abraham tuvo la oportunidad y salió y fue bendecido, y si así vamos a ver, él fue muy bendecido también. Y en el mundo nunca vamos a encontrar las respuestas, nunca. Correcto. Las respuestas están en Dios. En el mundo nunca, nunca. Apartándonos de los caminos del Señor, jamás vamos a encontrar las respuestas que nos lleven a la bendición. Encontraremos respuestas que nos van a llevar a destrucción, eso sí, porque esa es la voluntad del diablo. La voluntad de él es destruirnos, pero la voluntad del Padre es bendecirnos. Así que busquemos al Señor mientras pueda ser hallado, dice la palabra. Exacto. Pastor. Muy bien, Sandrita. Muchas gracias. Muy amable por esos valiosos aportes. Y vemos nosotros cómo Abraham entretejió una cantidad de cosas porque él estuvo bastante tiempo allí en Egipto. Trabajó, comerció, ganó dinero, ganó plata, ganó oro, ganó ganado, muchas cosas. Y también la criada de la que les hablaba, él se la llevó también. O sea, él como que fue recogiendo en el camino. Y eso trae consecuencias. En la vida no hay ni premios ni castigos, hay consecuencias por lo que hagamos, sea rápido o sea lejana la consecuencia, pero se sufre, se padece. Hay una frase que dice que Dios perdona los pecados, pero la persona sufre las consecuencias de ese pecado. Acordémonos de David. David pecó, Dios lo perdonó, pero sufrió las consecuencias. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Esa justicia de Dios es la que demanda castigo sobre una infracción. Quiero que miremos ahí en el capítulo 13, el versículo 1. Lo bueno que es uno volverse del error. O sea, errores cometemos todos. El problema es quedarnos allá. Dice el versículo 1, subió. Ese subió, porque cuando él fue a Egipto, dice descendió a Egipto. O sea, note que cuando uno se va para el mundo no sube, baja. Y eso fue lo que hizo Abraham, él bajó. Pero después, como el hijo pródigo, él fue descendiendo, fuera de casa, fue bajando, 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 hasta quedar sin nada. ¿Cuándo empezó a subir? Cuando volvió a su casa. Así le pasó a Abraham. Dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer, con todo lo que tenía.
y él no iba a dejar a su sobrino, a Lot. Dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. O sea, este hombre tenía la bendición. Dios le había prometido que iba a ser de bendición. Y Dios permite que se conserven las promesas, aunque la persona esté pasando un proceso, pero Dios no le quita eso, ¿sí? Dios no lo permite, Dios lo guarda. Y aquí Abraham multiplicó todo lo que tenía, porque era su naturaleza. Él era un comerciante extraordinario. Él sabía negociar y él adquiría muchas cosas. Acordémonos que él llegó a tener 313 esclavos o hijos de esclavos. O sea, él era un hacendado impresionante. Era un hombre muy rico. Él sabía conservar su riqueza. Por eso la palabra de Dios lo describe, que era, no, ni siquiera dice que era rico, dice que era riquísimo, riquísimo en ganado, en plata y en oro. Luego dice en el versículo 3, y volvió por sus jornadas desde el Neguet hacia Betel. Esto es lo bueno, volver del mal camino. Cometer errores está dentro de lo normal, pero volver también. El reconocer cuando nos equivocamos, cuando fallamos, es lo mejor que podemos hacer en la vida. Si a uno le dan la oportunidad de volver, debe aprovecharla. Y eso es lo que estaba haciendo Abraham. Él no podía quedarse en Egipto, ese no era el lugar de destino. Acordémonos que cuando él llegó a la tierra de Canaán, Dios le dijo, esta es tu tierra, que eso lo hablamos el día de ayer. Dios le dijo, la tierra donde estás es la que yo te he dado a ti y a tu descendencia. Pero cuando vino la circunstancia, él se salió de la tierra. Él fue a Egipto y no le fue del todo bien. ¿Por qué? Porque reconoció que no era su lugar de asignación. Entonces dice en el versículo 3 que él volvió por sus jornadas y se regresó hacia Betel. Mire lo que dice, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Mire lo extraordinario que es dejar uno una huella. Y él había dejado una huella. Él había dejado el altar. Y yo creo que cuando él vio el altar, él se acordó de que él tenía mucho más, que no había la necesidad de haberse ido a Egipto, porque puso en riesgo la vida de su esposa, puso en riesgo su propia vida. Y él, por haber regresado, por haber ido a Egipto, creó un malestar, y eso lo vamos a ver a continuación. Él creó unos problemas, amado. No todo lo que uno consigue le conviene. No todo. Por eso es mejor uno esperar en la voluntad de Dios. Por eso es mejor no tratar de ayudarle a Dios, porque Dios es todo suficiente para bendecirnos. Dios es todopoderoso para hacerlo. Y Abraham se acordó. Yo creo que él en su mente estaba igual que el hijo pródigo. Voy a volver a mi casa. Él tenía plata, tenía oro, tenía dinero, tenía familia, tenía estrategias. Él era un hombre sobrenatural. Pero acá lo vemos regresando al lugar donde él había construido su primer altar. Y yo me imagino cómo se conmovió él en su corazón. Yo me imagino cómo él se quebrantó cuando vio el altar nuevamente, el que había dejado todo por una circunstancia. Por eso, amado, la lección y el consejo es siempre a permanecer, a ser fuertes. Aunque otros
se vayan. Usted no debe seguir el camino de los muchos. Usted no debe seguir el camino de los que se apartan del Señor, de los que dejan de congregarse, de los que dejan de orar, de los que dejan de hacer las cosas que hay que hacer. No siga el camino de la gente, mis amados. ¿Por qué? Porque lo pueden llevar a un mal destino. A un mal destino. Aprenda a aguantar cuando las circunstancias están como adversas, cuando el viento está soplando en contra. Aprender a aguantar las crisis, soportarlas. ¿Para qué? Para que podamos salir victoriosos de ellas. Uno es tan grande como las crisis que logra superar. Uno es tan grande como los problemas que logra resolver. Uno es así de grande. O puede ser muy pequeño cuando no puede, cuando no busca una solución. Y Abraham afortunadamente se acordó de su tierra, se acordó del altar. Probablemente no había pasado la hambruna, pero él prefirió sufrir las consecuencias allá en el lugar de asignación, porque cuando Dios le dice a uno un lugar, ahí lo va a bendecir a uno, ahí lo bendice. Por eso dice que él volvió al lugar del altar que había hecho allí antes e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová, porque usted no ve a Abraham nombrando a Dios en Egipto. Egipto le tapa la boca a la gente. Egipto entretiene a la gente, el mundo. Por eso el apóstol Pablo y también el apóstol Juan recomendaban y decía, hijitos, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque todo aquel que ama al mundo se convierte en enemigo de Dios. No améis al mundo, porque eso es temporal. Todo lo que hay en el mundo es temporal, y me refiero a los deleites pecaminosos, a lo que lo aparta a uno del Señor. Hay personas que piensan que en el evangelio la gente es amargada, es triste, o son pobres y no tienen cómo deleitarse. No, esto no se trata de eso. Hay gente que tiene muchísimo dinero y son gente sencilla, humilde, y se congregan y oran porque ellos no van detrás del dinero. Entonces, aprender a reconocer cuándo hay que volver, cuándo hay que volver. Quisiera trasladarle esta pregunta a Claudia Ramírez. ¿Qué piensa de ese volver? ¿Qué piensa de lo que hasta aquí se ha dicho acerca de Abraham? ¿Cómo él vuelve nuevamente? ¿Cómo invoca el nombre del Señor? Yo me imagino que él sintió mucha alegría. Esto nos toca es usar la imaginación también para poder pensar cómo fue Abraham volviendo a ese lugar. Claudita, con el muy buenos días, tenga la bondad, nos ayuda. Buenos días, mi pastor, buenos días a todos. Uy, pastor, tremendo. Hay momentos en que, aún en los caminos del Señor, uno es tan terco, soberbio, y hacer su voluntad. Como decía el pastor, quererle ayudar a Dios. A veces las cosas se pintan tan bien que le parece a uno que es lo correcto y no consulta. Y las consecuencias son fuertes. Y ahí cuando uno ya está en ese fondo, es cuando ya uno dice, Dios mío, por mi terquedad y soberbia hasta dónde caí. Y reconocer que fue uno. Porque a veces echamos la culpa a Dios de cosas, de consecuencias que nosotros estamos viviendo por culpa de nosotros, no es culpa de Dios. Pero queremos echarle la culpa a Dios de lo malo que nosotros hacemos, porque no queremos reconocer que fuimos nosotros. Entonces, primero reconocer que es uno el que falla. Dios no falla, siempre es uno queriendo hacer su voluntad y no la de Dios. Y cuando uno está allá, volver a Dios es lo más hermoso. Yo creo que
Abraham sintió ese gozo, esa alegría, como esa carga, soltó esas cargas que tenía encima, que lo tenían aplastado, porque cuando uno vuelve a Dios, esa carga que lleva ahí, que no lo deja en paz, que no lo deja ver la solución, es dicho que lo tiene aminadado, se va. En el Señor hay un descanso impresionante, es una reconciliación, es volver a la presencia, es sentir ese gozo, esa paz. Es muy hermoso de verdad. Es algo tan precioso uno decir, puedo volver y reconocer que yo fallé, y reconocer que mi única salida es mi Padre, y que a pesar de todos mis errores y de todo lo que yo hago, Él está siempre ahí conmigo, siempre dispuesto a abrir los brazos. Pero cuando hay un arrepentimiento genuino, de corazón, entonces eso es muy hermoso. La presencia de Dios es lo mejor que uno puede tener. En cualquier circunstancia que se pueda pasar, la presencia de Dios es lo más importante. Entonces, dejar de ser tercos, dejar de mirar las cosas a nuestra conveniencia, sino siempre bajo la voluntad de Dios y en el tiempo perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, eso es lo que debemos hacer, evitarnos tantos dolores de cabeza, porque todo lo que pasamos nosotros, nos buscamos nuestros problemas, a veces no lo buscamos nosotros mismos, pero pues también en esos tiempos hay un crecimiento espiritual y hay un acercamiento a Dios cuando se reconoce. Reconocemos que Dios es el Todopoderoso y que sin Él no somos nada, que sin Él estamos perdidos. Realmente buscar en otras cosas lo que da Dios nunca se va a encontrar. Siempre nos vamos a chocar y vamos a perder. Entonces, ¿para qué perder? Es mejor tener ganancia con Dios. Es lo mejor que podemos tener. Amén, pastor. Amén, Claudita. Muchas gracias, mi Claudita, por esos aportes. Y eso es, mis amados, entender en dónde estamos espiritualmente hablando. ¿En dónde estamos? ¿Qué lo ha enfriado? ¿Qué le ha enfriado su amor a Dios? ¿Qué lo ha apartado del camino del Señor? Y si entiende en qué posición está, entonces es volver al Señor, volver a invocar su nombre, volver a darle gracias. Como dice el Salmo 103, David, hablando consigo mismo, decía: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Y él traía a la memoria y decía, y hablándole al alma: alma, Él es el que te perdona todas tus iniquidades. Alma, Él es el que sana todas tus dolencias. Alma, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Alma, Él es el que te corona de favores y de misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca. Él es el que te da fuerzas como las del búfalo para que puedas soportar las adversidades. Él es el que te da alas como de águila para que te puedas remontar hacia las alturas. Nada mejor que uno reconocer en qué posición está en Cristo, en qué situación se encuentra. Acordémonos de Adán. Cuando pecó, él se escondió y él cosió unas hojas de higuera y se cubrió. Amado, lo que nosotros hagamos no justifica, y delante de Dios no podemos nosotros decir yo no lo hice, porque Dios lo buscó y Dios le dijo: ¿dónde estás tú? Y él estaba escondido detrás de un árbol. Imagínense escondiéndosele uno a Dios. ¿Se puede? No se puede. Dios lo encuentra a uno, Dios lo alcanza. Y yo siempre he pensado que después de la salvación, otro de los más grandes milagros que hay en nosotros es tener conciencia, tener dolor por lo que se hace mal. Ese es un milagro. ¿Usted se imagina donde no hubiera conciencia en nosotros? Donde no pudiéramos volver a reconocer nuestros errores. Por esa razón, aquí vemos a un Abraham volviendo. Pero mire lo que dice el versículo 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. O sea, todo el que anda con una persona bendecida
terminará bendecido también. Y Lot, que era el sobrino, no tenía nada. Ahora tenía ovejas, tenía vacas y tenía tiendas. Las riquezas de los dos muy diferentes, porque Abraham tenía oro, plata y ganado. ¿Sí? Aquí la riqueza de Lot era inferior, pero fue esa riqueza la que lo llevó a un mal lugar. Hay dos clases de riqueza, la que lo gobierna uno y la que uno gobierna. En el caso de Abraham, él sabía dónde debía estar la riqueza, bajo sus pies. Mientras que en el caso de Lot, ¿dónde estaba la riqueza de él? En su cabeza, sobre su cabeza, lo gobernaba. Él se volvió codicioso. Y esa riqueza, mire lo que dice el verso 6, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. ¿Cómo sería de inmensa esa riqueza? ¿Cómo sería de cuantiosa? ¿Cómo sería que eso creó unos inconvenientes? Dice el versículo 7, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. O sea, mire las consecuencias, amado. Las consecuencias de nuestros errores trascienden. Y dice que habitaban dos tribus, los cananeos y los fereceos, en esa tierra. O sea, ellos siempre estuvieron ahí. O sea, la tierra que Dios le entregó a Abraham tenía habitantes, tenía gente viviendo ahí. Y ellos vieron la primera vez a Abraham, lo vieron construir el altar. Ellos se dieron cuenta y ellos aprendieron a respetar a Abraham y a Lot. Porque Abraham construyó un altar, porque Abraham era una persona distinguida. Pero cuando empezó el hambre, se fue Abraham, porque hay personas que no les gusta sufrir, ni un poquito, ni un poquito. Si hace mucho calor, se molestan con el calor. Si llueve, se molestan con la lluvia. Quieren que todo les salga a la perfección, cuando no se dan cuenta que los problemas existen para saber qué tanta sabiduría y qué tanta madurez hay para resolverlos. Por eso aquí estamos viendo que los cananeos y los fereceos vieron a otro Abraham y vieron a otro Lot, porque uno no es el mismo. Una persona no vuelve igual. El hijo pródigo cuando volvió, él volvió con harapos, pero se había ido con buenos vestidos. Él volvió arrastrando los pies, pero cuando se fue, iba cantando. Él volvió con la cabeza abajo, pero cuando se fue, no miraba a nadie. ¿Se da cuenta? Las circunstancias lo doblegan a uno. Y los cananeos y los fereceos empezaron a ver a Abraham y a Lot discutiendo. A los pastores de ellos discutiendo. Lo que no hizo la pobreza, lo hizo la riqueza. Hay riquezas, dice la palabra, que a veces se convierten en dolor, se convierten en malestar. Y aquí los vemos totalmente diferentes. Por eso tocaba tomar decisiones. ¿Cuál fue la decisión? Abraham le dice a Lot, versículo 8, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. O sea, que la cosa no se fuera a mayores, porque ya estaba, ya había problemas, ya había manotazos, ya habían así pupitrazos, ya había así zapatazos. Lo que ellos decían es para que no nos vayamos a las manos, para que no nos matemos entre nosotros.
Abraham buscó una solución y le dice a su sobrino Lot: ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Y si tú fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Pero si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Toca tomar decisiones. ¿Qué decisión vas a tomar hoy? ¿Vas a seguir andando con personas que no convienen? ¿Vas a seguir forzando la situación? ¿Vas a seguir rogando a personas que Dios ha querido retirarle? ¿Se quiere seguir ensañando, como dice uno? Dice, no, es que aquí yo oré para que Dios me diera esto, pero nunca espero una respuesta. Hay personas que lo que hacen es orar consigo mismo y sacan sus propias conclusiones y dicen, Dios me habló. Dios me dijo que hiciera esto o aquello, cuando Dios no les dijo. Dice el libro de Proverbios, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Viviana Pineda, por favor, prenda su micrófono y nos habla acerca de esta historia, porque la verdad que es una historia que mueve, la verdad mueve. Y le hace comprender a uno que si a ellos les pasó, a nosotros nos puede pasar o nos está pasando. Pero ¿qué hicieron ellos? Los personajes de la Biblia, que también podemos hacer nosotros. Vivianita. Mi pastor, de verdad que es una historia que lo hace ponerse a uno en el mismo lugar. Yo creo que lo que decía Sandrita, la pastora Sandra, no estamos exentos de equivocarnos, no estamos a veces, estamos tan confiados en donde estamos y qué lugar tenemos, que pensamos que de pronto la duda, los errores, caer no va a estar en nosotros. Estamos tan confiados en que en un lugar de privilegio que de pronto, como le pasó a Abraham, Abraham estaba tan confiado con su sobrino Lot de que estaba bien tenerlo con él, que en cierto momento cuando se dio cuenta que era un error para él estar con Lot, porque Dios no lo mandó a irse con Lot, le tocó separarse de Lot. Y así, yo creo que cuando Dios tiene un propósito tan marcado con uno, así nos equivoquemos, así como decimos aquí en mi tierra, así la embarremos, Dios nos va a sacar y nos va a poner en el lugar donde, en el camino donde Él ya nos tenía. Así como hizo con Abraham, de pronto a Abraham le tocó pagar las consecuencias y de pronto a nosotros también nos va a tocar asumir las consecuencias. Pero cuán grande es nuestro Padre, que tiene tanta misericordia de nosotros, que así nos hayamos equivocado, dice, mira, vas por donde no es, te tienes que volver a donde estabas, y pone situaciones y pone cosas en tu vida donde te toca ver y toca tu corazón y te dice, mira, estás errado, tienes que devolverte o tienes que continuar por donde yo te puse, por donde vas no es. Y sé que muchos que están aquí, que me están escuchando, les ha pasado y están viendo la situación en su vida. O sea, no están viendo la situación que vivió Abraham, sino diciendo, ve, a mí como que me pasó igual. Yo como que estaba viviendo lo mismo que Abraham y Dios ahora me está sacando de la situación y me está volviendo a traer al camino por donde Él inicialmente me traía. Y yo de pronto en mi ignorancia me aparté. No quiere decir que hayas ido al mundo, no, mira, a veces
estar un poco desviado no quiere decir que te hayas separado de Dios, que no estés orando, que no estés ayunando tal vez bajo tu propia supervisión. Entonces, pero yo creo que Dios esta mañana nos está hablando de una manera súper especial y nos está diciendo, hijo mío, mira, yo te estoy volviendo al camino donde yo te llevo. Yo te estoy volviendo al lugar donde te puse, donde te planté. Entonces, de verdad, mi pastor, qué palabra de bendición tan maravillosa, o por lo menos eso siento yo en esta mañana y lo digo de corazón, es lo que Viviana Pineda está viviendo con esta palabra tan especial que usted está dando hoy. Nos va a tocar asumir la consecuencia tal vez, o tal vez simplemente es volver y seguir caminando. Lo que te retomó fue demorarte más tiempo, porque eso estoy sintiendo, de que de pronto la consecuencia es que te va a tardar más tiempo en llegar a donde ibas a llegar en menos tiempo. No sé, mi pastor, de verdad que qué gran bendición esta palabra hoy de Abraham, de verdad que sí. Bueno, Vivianita, y gracias también por sus aportes, consejos a tiempo, consejos a tiempo. Vamos a orar y a tomar decisiones. Reconocer, por favor, haga un tiempo de reflexión en dónde están. Mire como dice Vivianita, a veces uno retrasa los procesos, pudiera haber llegado más rápido a la bendición, pero uno hace altos, hace pausas, hace desvíos que no lo llevan al lugar. Quiero invitar a nuestra amada pastora Sandra Casallas a que nos guíe en una oración, que hoy muchas personas tomen fortaleza y vuelvan. Es una decisión. Ya no siga más en el camino incorrecto. Vuelva al camino. Es lo mejor que le puede pasar. Está en juego su vida, la vida de su casa, de su familia. Y tome decisiones. No lleve cargas falsas. Eso le entendió Abraham. Por eso él se cansó y dijo, este Lot que me quise llevar hasta el final me ha causado problemas. Y pensar que ahí no para todo. Seguiremos hablando de Abraham. Mi Sandrita, tenga la bondad y ora por todas esas personas que hoy quieren volver, que hoy deben volver, hoy. Créame, no aplace más, no alargue más, no se justifique diciendo, es que me ofendieron, es que me molestaron. Mire, mis amados, el único que va a dar cuenta delante de Dios es usted. Nadie va a dar cuenta por usted. Usted debe asumir y volver. Cobre valor, cobre ánimo. Mi Sandrita, tenga la bondad. Mi pastor, bendición. Mire, tenía ahorita como un sentir en mi corazón y es, tome un papel, tome un lápiz y escriba las promesas que Dios ha puesto en su vida. Escriba las promesas de las que Dios, yo sé que aquí hay ministerios, aquí hay llamados de parte del Señor tremendos, que Él lo ha hecho desde hace mucho tiempo, pero como decía Viviana, a veces uno mismo se encarga de retrasar esos procesos, esos objetivos de Dios en nosotros y nos metemos en unos procesos que aunque duelen, pero nos enseñan y nos hacen crecer. Yo digo que todo proceso es necesario cuando estamos en las manos del Señor, todo proceso es necesario. Así que yo sé que este es el momento donde Dios está hablando al corazón de cada uno y nos está diciendo, ¿te acuerdas de aquella promesa? ¿Te acuerdas lo que te he dicho? ¿De acuerdo? Yo sé que el Señor lo está haciendo, así que toma un lápiz, porque a veces uno se olvida. A veces uno, cuando está en el momento de la bendición, uno, ay, a mí un día el Señor me dijo que iba a ser pastora, por ejemplo, y algún día el Señor me lo dijo, pero yo no lo asumí en ese momento, o sea, no le di la importancia de pronto, o bueno, no sé, me desvié de caminos, como decía Viviana, pero llegó el momento. O sea, mira cómo Dios cumple su promesa. Él nunca, nunca nos va a decir algo para ilusionarnos y todas las cosas que nos suceden a los que amamos
Bueno, el sistema, bueno, ahí ya está volviendo Sandrita. Como que se me fue el internet. ¿Ya me escuchan, mi pastor? Sí, ya, dame Sandrita, bien pueda, continúe. Qué pena, es que se va y vuelve el internet. Así que, ¿qué te digo? Vuelve. Dice allí la palabra en Job. Dice, vuelve ahora en amistad con él y tendrás bien. Y por ello te irá muy bien. Job 22, 21, se los recomiendo. Es una palabra muy hermosa. Así que, bueno, vamos a orar. Allí donde tú estás, Señor, en esta hora yo te doy gracias por esta palabra, por lo que hoy me has hablado, Señor. Gracias porque sé que es un nuevo llamado, un nuevamente llamarme, nuevamente tomarme de la mano, Señor, y decirme, aquí está tu lugar, aquí está tu propósito, aquí está ese llamado al que yo te tengo. Tú eres madre, eres padre, tú eres hijo. Así que levántate, mujer, levántate, hombre de Dios, y empieza un nuevo caminar. Lo que has caminado no lo has perdido, al contrario, ha sido ganancia. Y aunque nos hayamos equivocado, sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Aún en la corrección de nuestro error, Señor, allí tú estás, Padre. Y todo lo haces para bien de nosotros, papá. Hoy yo llamo a esos ministerios, papá, hoy yo llamo aquellas mujeres, aquellos hombres que tú, Señor, escogiste desde antes de que nacieran, Señor, porque tú nos tuviste en buena estima desde antes de nacer, Señor, para cumplir tu propósito, Padre. Hoy en el nombre de Jesús yo declaro que se quita toda vergüenza, que se quita todo impedimento que haya querido tener en su mente, en su corazón. Hoy yo declaro en el nombre de Jesús que todo aquello que el enemigo quiso venir a hacer para dañar tu ministerio, para dañar tu llamado, para dañar el caminar en las sendas de justicia, de paz de Dios, hoy se va en el nombre de Jesús. Declaro un nuevo tiempo para ti, un nuevo tiempo, mujer, varón, un nuevo tiempo, tiempo de gloria, tiempo donde verás la respuesta, tiempo donde todo lo que has pasado, todo lo que ha sucedido, será para bendición de tu vida, de tu casa, de tu familia, de tu entorno. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro sobre cada vida, Señor, un remanente, Padre, un remanente tuyo, Señor. Levanto los brazos de aquel que está caído, Señor, de aquel que está en desánimo, Padre, de aquel que en este momento, Señor, está en confusión, papá. Hoy yo declaro que tú abres los ojos, Señor, y muestras el camino de senda de paz y justicia tuyo, Señor. Hoy yo declaro por cada uno de ellos, Señor, una bendición plena, papá. Señor, familias. Aquí hay familias ministeriales, Padre, que tú has llamado para el servicio tuyo, Señor. Y hoy, en el nombre de Jesús, yo declaro, Padre, que tú empiezas un nuevo tiempo en ellos, Señor. Un nuevo tiempo, papá. Fortaleza tuya, Señor. Que así como Abraham, Señor, él retomó su camino y volvió, Padre, a levantar ese altar para ti. Hoy cada uno de ellos empieza a levantar un nuevo altar, Padre, de las cenizas, Señor, allí de lo que esté, Padre. No hay nada perdido. Hoy te dice el Señor, nada se ha perdido. Nada se ha perdido porque en ti solo veo la bendición, en ti está la bendición. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, cada hogar se levanta, cada hogar en el nombre de Jesús se abren los oídos de aquellos que de pronto los habían cerrado para el Señor. Hoy en el nombre de Jesús yo declaro, oh Santo de la Gloria, un nuevo tiempo para la casa de Sonia Niño. No sé quién es Sonia Niño, pero hoy el Señor te dice, levántate, mujer, toma mi mano, no te sueltes de ella, porque si tú estás tomada de mi mano, por más que vengan vendavales, por más que vengan situaciones, si tú estás de mi mano, no te soltarás y no te soltaré, sino siempre te llevaré en victoria. Hoy en el nombre de Jesús, yo declaro paz en los corazones, Señor.
paz, paz en los corazones, Padre. Todo aquello que estaba allí quitando la paz hoy se va en el nombre de Jesús y decreto sanidad para el enfermo, libertad para el cautivo, Señor. Decretamos, Señor, un nuevo tiempo, Padre. Oh, Señor, gracias, porque tú eres el que haces la obra en cada vida, en cada corazón, Señor. Y recuerda que el Señor está contigo siempre, siempre. Él nunca te ha dejado, nunca te ha desamparado. Él siempre te ha guardado en su mano, porque Él es tu papá, porque Él es tu papá. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra. Bendecimos la vida, Señor, de nuestro apóstol Edgar, Señor. Bendecimos la vida de cada familia que está aquí representada y declaramos, Señor, tiempos de victoria, tiempos de bendición, tiempos de respuesta, papá. En el nombre de Jesús, toda la gloria para ti, Señor. Amén. Y amén, Dios. Gracias. Amén, muy bien. Gracias a Dios. Bendigo sus vidas y qué bueno que las personas se restauren, que no sigan haciendo como fuerza para decir, no, yo amo a Dios. No, no se lo diga, demuéstreselo. Demuéstrele a Dios que lo ama. Como cuando una persona está mal con otra y se reconcilian. Debe de haber una prueba fidedigna de que verdaderamente hicieron las paces. Volver en amistad con Dios, como citó Sandrita, el libro de Job. Volver en amistad con Dios es lo mejor, es lo mejor. Si siente que esta palabra llegó a su vida, pues que usted pueda avanzar y crecer. Recordarles que hoy tenemos nuestro culto en donde seguimos aprendiendo, seguimos avanzando con este personaje llamado Abraham. Los pro y los contra, lo que estuvo a favor y lo que no. La vida de un personaje que nos va a enseñar muchas cosas. De hecho, tenemos una vigilia el día viernes, a partir de las 9 de la noche hasta las 12. Y también tendremos temas relacionados a él que nos van a ayudar. Porque no hay nada mejor que uno conocer un personaje en todas sus facetas, para que así mismo uno se autodescubra, uno diga, wow, me parezco a él. He hecho lo mismo que él. Y le recuerdo, el que haga lo mismo, los resultados serán los mismos, no será otro. Los quiero mucho, les bendigo sus vidas. Gracias por haber estado esta mañana aquí en la Iglesia Renovación en oración escritural. Les deseo un feliz resto de día. Que estén muy bien.